La vida en la Antártida. Existe un lugar en este planeta donde ninguna nación tiene soberanía, donde no hay ciudades, ni pueblos, ni mercados, ni banderas que signifiquen algo permanente. Un continente entero, el quinto más grande de la Tierra, que pertenece, por tratado internacional, a toda la humanidad y a ningún ser humano en particular. La Antártida. 14 millones de kilómetros cuadrados de hielo, roca, viento y silencio. Un continente que contiene el 90% del agua dulce del planeta en forma de hielo. Un lugar donde el termómetro puede caer a 70 grados bajo cero. Y donde el viento alcanza velocidades que ninguna otra región habitada del mundo conoce. Y sin embargo, hay personas que viven aquí. No de manera permanente, no con las raíces de quienes eligieron un hogar para siempre. Pero durante meses, y a veces durante más de un año, miles de hombres y mujeres llaman a este continente su lugar en el mundo. Son científicos, ingenieros, médicos, cocineros, técnicos de comunicaciones. Son personas que decidieron, con plena conciencia de lo que implicaba, venir a vivir al lugar más inhóspito, más aislado y más extremo de la Tierra. Esta es la historia de la vida en la Antártida. Un continente sin dueño. Para entender cómo se vive en la Antártida, hay que entender primero qué es la Antártida en términos humanos y jurídicos. No es un país, no es una colonia, no es una tierra de nadie en el sentido habitual. El Tratado Antártico, firmado en 1959 por 12 naciones y ratificado hoy por más de 50, establece algo sin precedentes en la historia humana. La Antártida será usada exclusivamente para fines pacíficos y científicos. Ninguna actividad militar, ninguna explotación de recursos, ninguna disputa territorial. El continente blanco como laboratorio compartido de la humanidad.
Bajo ese paraguas legal extraordinario, operan hoy más de 70 estaciones de investigación, pertenecientes a unos 30 países. Durante el verano austral, de octubre a febrero, llegan a convivir en el continente hasta 5.000 personas. En el invierno polar, ese número se reduce drásticamente. Quedan apenas 1.000, distribuidas en las estaciones que permanecen abiertas todo el año. Esas personas que se quedan durante el invierno son los verdaderos protagonistas de esta historia. Son quienes experimentan la Antártida en su dimensión más radical. La oscuridad total de varios meses, las tormentas que pueden durar semanas, el aislamiento absoluto de un continente que no tiene vuelos comerciales, ni carreteras, ni hospitales propios. Son los que saben lo que significa vivir en el fin del mundo. Las estaciones. Pequeños mundos en el hielo. Una estación antártica no es exactamente una base militar, ni exactamente un laboratorio, ni exactamente un pueblo. Es las tres cosas a la vez, comprimidas en un espacio que haría sentir claustrofóbico al más tolerante de los seres humanos. La estación McMurdo, operada por Estados Unidos en la isla Ross, es la más grande del continente. Durante el verano, puede albergar a más de 1.200 personas. Y cuenta con laboratorios, dormitorios, comedores, un gimnasio, una pequeña tienda, una capilla y hasta un bar llamado Southern Exposure, donde los investigadores descomprimen después de las jornadas de trabajo. Es, en cierta medida, el pueblo más austral de la Tierra. La Estación Antártica Española. Juan Carlos I, en la isla Livingston. Es mucho más pequeña y solo opera durante el verano. Sus investigadores llegan en barco desde Punta Arenas, en Chile. Y viven durante meses en módulos prefabricados que se anclan al terreno rocoso para resistir los vientos. No hay calefacción central elegante. No hay privacidad real. No hay conexión a Internet de alta velocidad. Hay trabajo, compañerismo y una vista al océano que ningún hotel de 5 estrellas puede igualar. La Estación Concordia, operada conjuntamente por Francia e Italia en la meseta polar, a 3.200 metros de altitud, es uno de los lugares más extremos donde los seres humanos han decidido vivir.
En invierno, las temperaturas bajan a 80 grados bajo cero. La presión atmosférica equivale a estar a más de 4.000 metros. El sol no sale durante 4 meses. Y la estación queda tan completamente incomunicada que, en caso de emergencia médica grave, ningún rescate es posible. Sus 13 invernantes están, literalmente, más solos que los astronautas en la Estación Espacial Internacional, que al menos tienen la Tierra a 300 kilómetros. Cada estación tiene su personalidad, su idioma dominante, sus tradiciones culinarias y sus rituales sociales. Pero todas comparten algo fundamental. Son islas de calor humano en el continente más frío del mundo. El clima como condición absoluta. En la Antártida, el clima no es una circunstancia, es la realidad total. Es el marco dentro del cual todo lo demás, el trabajo, el descanso, las relaciones humanas, la salud mental, existe o no existe. El viento catabático es el fenómeno meteorológico más característico del continente. Son vientos que descienden de la meseta polar hacia la costa con una aceleración continua. Alcanzando, en algunas regiones, velocidades de 300 km por hora. No se pueden ver, se pueden escuchar, con un rugido que los veteranos describen como el sonido de algo que no tiene nombre en ningún idioma. Y se pueden sentir. Son capaces de derribar a un ser humano adulto, de arrastrar objetos no anclados, de reducir la visibilidad a 0 en segundos. Los protocolos de tormenta en las estaciones antárticas son estrictos y no negociables. Cuando las condiciones alcanzan cierto umbral de peligro, nadie sale al exterior. No hay excepciones. No hay urgencias que justifiquen ignorar la regla. La Antártida ha matado a personas que subestimaron sus tormentas. Y ese historial ha generado una cultura de respeto y obediencia a las normas de seguridad que en cualquier otro contexto parecería exagerada. La oscuridad polar del invierno es otro factor transformador. Durante semanas, el sol no aparece en absoluto. El cielo alterna entre la penumbra grisácea del mediodía y la noche completa. El cuerpo humano, diseñado para sincronizarse con la luz solar, pierde sus referencias.
El sueño se desorganiza, el ánimo fluctúa. El tiempo pierde sus contornos habituales, y sin embargo, quienes han vivido ese invierno polar hablan de él con una mezcla de respeto y nostalgia que confunde al recién llegado. Es la experiencia más intensa de mi vida, dice una investigadora noruega que pasó 2 inviernos en la estación Troll. No porque fuera agradable en todos los sentidos, sino porque era completamente real. Los glaciares. La memoria del planeta. Los glaciares de la Antártida no son solo paisajes, son archivos. Ríos lentos de hielo que guardan, capa tras capa, la historia del clima de la Tierra durante cientos de miles de años. Cada nevada comprimida en hielo, cada burbuja de aire atrapada como un fragmento de una atmósfera antigua. Preservada con una precisión que ningún registro humano puede igualar. Algunos glaciares fluyen lentamente hacia el mar, alimentando enormes plataformas de hielo que se extienden sobre el océano como continentes congelados. Otros permanecen inmóviles, antiguos, sus superficies esculpidas por el viento en crestas y ondulaciones. Que parecen un océano detenido en medio de una tormenta. Cuando se fracturan, lo hacen con una fuerza que resuena a kilómetros. Icebergs enteros desprendiéndose para comenzar viajes que durarán años. Estar frente a uno es enfrentarse al tiempo en otra escala, no el tiempo humano. Medido en días y años, sino el tiempo del planeta, medido en milenios. El glaciar no se apresura, no se detiene, simplemente continúa, llevando el pasado hacia adelante en un movimiento silencioso. A veces, ese movimiento es casi imperceptible, centímetros al día, metros al año. Pero con el tiempo suficiente, el hielo talla valles, desplaza montañas de roca, redefine continentes enteros sin hacer ruido, sin prisa, sin intención visible. Y sin embargo, ese equilibrio no es inmutable. En algunos lugares, los glaciares retroceden, se adelgazan, se fragmentan. No como parte del ritmo lento al que siempre han obedecido, sino a una velocidad que pertenece a otra escala, una escala humana.
Y en ese cambio, silencioso pero acelerado, se está escribiendo otra capa de la historia del planeta. Sobre el hielo, el cielo rara vez permanece vacío por mucho tiempo. Las escúas trazan círculos con movimientos precisos y calculados. Oportunistas del mundo antártico, esperando cualquier señal de debilidad. En verano, las aves marinas llegan en grandes números, transformando brevemente el silencio en movimiento. Alas cortando el aire frío, llamadas que se extienden a lo largo de la costa congelada. Y bajo la superficie, donde el frío es constante y la luz se desvanece rápidamente, la vida se vuelve aún más extraña. Peces con proteínas anticongelantes en la sangre se desplazan en aguas que congelarían a la mayoría de los organismos. Criaturas sin huesos, translúcidas y lentas, derivan en corrientes que han rodeado el continente durante siglos. Es un mundo oculto, silencioso, eficiente y perfectamente adaptado a condiciones que, desde la superficie, parecen imposibles. Vida en el límite. Los animales de la Antártida. A primera vista, la Antártida parece vacía. Un continente de hielo y viento, demasiado hostil para que la vida exista. Pero en sus costas, en los bordes del hielo y en las aguas que la rodean, la vida está presente, no en abundancia de formas, sino en precisión de adaptación. Los pingüinos se desplazan sobre el hielo con una torpeza aparente que se convierte en eficiencia perfecta bajo el agua. Las focas descansan en la superficie congelada, con cuerpos diseñados para profundidades donde la luz apenas llega. Nada aquí es accidental. Cada especie es exactamente lo que necesita ser. Para sobrevivir en un lugar que no permite errores. No hay exceso, no hay desperdicio, solo equilibrio, frágil, preciso, sostenido constantemente frente a un entorno que lo destruiría al instante si fallara. Este no es un lugar donde la vida sea fácil. Es un lugar donde la vida es exacta. Y en esa precisión hay algo tan extraordinario como el propio continente.
Sobre el hielo, el cielo rara vez está vacío. Las escúas patrullan con movimientos calculados, oportunistas atentos a cualquier descuido. En el breve verano, colonias enteras de aves marinas llegan desde miles de kilómetros. Llenando el aire de trayectorias cruzadas y voces que rompen el silencio del continente. En la línea donde el hielo se encuentra con el océano, todo ocurre a la vez. Pingüinos que entran y salen del agua en ráfagas rápidas. Focas que desaparecen bajo la superficie con una sola exhalación. Sombras que se mueven en lo profundo. Es un borde dinámico, inestable, donde cada segundo implica una decisión. Alimentarse o ser alimento. Y más abajo, en la oscuridad constante, existe otro mundo completamente distinto. Peces con sangre adaptada al frío extremo, organismos translúcidos que flotan sin esfuerzo, formas de vida que parecen ajenas a cualquier lógica conocida. Aquí, la supervivencia no es una lucha visible, sino un equilibrio perfecto mantenido en silencio, generación tras generación. Y sobre todo ello, el sistema se mantiene. Vasto, indiferente y perfectamente equilibrado. Ningún elemento existe de forma aislada. Todo está conectado, medido y limitado por fuerzas más antiguas que la memoria. En este lugar de extremos, la vida no se define por la abundancia, sino por la precisión. Y es esa exactitud la que le permite perdurar